Este, pues, como primera parte de esta segunda clase de introducción a Python, lo que quiero hacer es un poquito recapitular las opciones que vimos para ingresar a las carpetas del curso. Algo que me gustaría mostrarles muy rápido es que básicamente les comenté la clase anterior que utilizamos GitHub, porque pues básicamente lo que nos permite es asegurarnos que todos ustedes pueden tener acceso a la última versión de archivos que nosotros hemos realizado, ¿no? Aquí en esta pantalla que todos ustedes tienen acceso dentro de GitHub, algo que pues pueden realizar es básicamente observar qué archivos nosotros hemos cambiado. Miren, dentro de esta carpeta, si ustedes notan, aquí donde dice commits, dice que ha habido 6 de estos, ¿no? Que ustedes hasta ahora pues no saben qué es un commit, pero básicamente un commit son los cambios que nosotros hemos, o las actualizaciones, mejor dicho, que nosotros hemos realizado las carpetas en línea, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues básicamente ustedes aquí pueden ver el historial de archivos. Como ustedes pueden ver, hace 10 minutos yo realicé un cambio en esta carpeta. Si le dan clic aquí, pueden ver exactamente de qué fueron estos cambios, dónde fue que sucedieron, que en este caso pues fue algo muy básico, ¿no? Prácticamente la clase anterior se me pasó que dejé un link con la clase, con la liga al repositorio de la clase anterior. Entonces, pues aquí solamente actualicé esta parte y pues digamos el archivo que está en línea cambió, ¿no? Pero solamente quería que supieran eso, que prácticamente cualquier cosa que nosotros cambiemos en el archivo se va a actualizar en este repositorio en línea y ustedes pueden observar exactamente en qué partes del código nosotros estamos realizando esos cambios, ¿va? Recapitulando también un poco, pues básicamente, como bien saben, tenemos dos opciones. Una es que ustedes abran aquí el notebook de la clase utilizando Chrome, Google Chrome. Pueden abrir esto inmediatamente en Google Colab y pues prácticamente de ese modo pueden seguir el curso sin ningún problema, ¿no? La otra opción, como ya lo habíamos visto, es que utilicen Anaconda y pues básicamente también utilicen una terminal de Git para que puedan actualizar las carpetas, que pues justamente esa es la otra parte que quiero recapitular un poco con ustedes. Eh, Ahorita lo hacemos de nuevo, aquí ya tengo algunas líneas de código que yo corrí, pero pues básicamente lo que ustedes deberían de estar haciendo, como también está señalado aquí en el Jupyter Notebook, eh, para que ustedes puedan actualizar este repositorio de la clase en el clon local que han hecho, pues básicamente tienen que hacer tres cosas, ¿no? El primer paso es abrir la terminal o su git bash con cd, ir a la carpeta donde se encuentra su repo clonado y dando git pull origin master, pues básicamente lo que va a hacer esta línea de código es que su repositorio local se actualice con todos los cambios que se han realizado en el repositorio en línea, ¿va? Entonces, pues, básicamente así es como funciona. Si yo lo vuelvo a hacer, miren, si yo vuelvo a dar esas instrucciones, si vuelvo a cambiar el directorio de trabajo y posteriormente le digo que se actualice, en mi caso me va a enviar un mensaje que dice que pues esto está actualizado, ¿no? O sea, yo ya lo actualicé. Pero en el caso de ustedes, pues les va a aparecer algo como esto, que pues básicamente va a ser Git trabajando para actualizar todos los archivos del repositorio. ¿De acuerdo? Entonces, pues digo, recapitulando muy, muy rápido eso para que tengamos claros cómo es que ustedes van a acceder a esta información del curso. Si tuvieron algún problema o alguna duda, con gusto, por ahí veo que a alguien le aparece que no se reconoce como GitHub para abrir con Colab. Muy probablemente es porque estás en una carpeta anterior a esta. Muy probablemente lo estás abriendo desde aquí o lo estás abriendo desde la carpeta general del curso. Mira, porque si yo desde la carpeta general del curso, ven un segundo porque mi batería se está agotando. Listo, perdón. Si yo le doy aquí en la extensión para Google Colab, me va a aparecer algo seguramente como lo que a ti te aparece. No sé dónde me está lanzando el warning, pero seguramente si le das desde aquí,
te va a aparecer eso, que no es una carpeta que se pueda abrir desde Google Colab. Si lo haces desde el notebook tal cual, desde aquí ya donde estás en el archivo que se llama clase 0 y le das Colab, te lo tiene que abrir sin ningún problema. ¿Ok? Ah, mira. O Aquí. sea, profe, lo tengo que abrir desde la carpeta clase 0 introducción Python. Ajá, sí, desde donde tienes que abrir que aquí de hecho ya tuve un tema porque se supone que me salió una banderita, un warning de que no se podía, pero prácticamente desde donde lo tienes que hacer justamente es desde esta liga. Desde esta liga tienes que abrir el, el Google Colab, ¿no? Si lo haces desde un anterior, te va a aparecer esa leyenda que tú me cuentas, que no es un formato que sea compatible con Google Colab, ¿va? Y bueno, cualquier otra duda adicional, seguramente con eso ya funcionará. Si no, de cualquier modo me avisas y volvemos a checarlo. Y si no hay alguna otra duda, pues continuamos con lo que nos habíamos quedado en la clase anterior, que pues básicamente vimos algunos tipos de datos, algunos temas de la estructura general de cómo es trabajar con Python. Supimos que tiene palabras clave que solamente Python reconoce y con base en eso sabe qué es lo que necesitamos que realice. Nos quedamos en que existían funciones y pues prácticamente eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Algo de motivación de por qué aprender Python, etcétera. Una cosa que no recuerdo si se las había comentado, pero pues de cualquier modo ahora es importante que lo sepan y es algo muy útil, es que para correr las líneas de código, pues prácticamente hay dos opciones que les pueden ser muy útiles, o bueno, al menos tres: correr aquí, este símbolo que dice run, y pues va a correr la línea de código actual, presionar control enter, y pues va a funcionar exactamente de la misma manera. Y otra opción que generalmente es sumamente útil es apretar al enter, que pues prácticamente lo que va a hacer es que va a correr la línea de código e inmediatamente después va a generar otra línea, ¿no? Que pues digo, eso es muy, muy útil porque pues generalmente después de correr una línea de código lo que vamos a hacer es escribir una nueva, ¿no? Digo, solamente para refrescar cómo es que van a correr cada de las líneas de código dentro de Jupyter Notebook. Las funciones, como hasta este punto lo habíamos dicho, pues prácticamente durante todo este notebook hasta aquí hemos estado trabajando inadvertidamente con funciones. Regularmente son secuencias que nos ayudan a realizar trabajo que puede resultar hasta cierto punto repetitivo, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber cuál es el número máximo de una lista como la que acabamos de crear, debemos de darle max. Si queremos saber qué clase de objeto es nuestra lista, podemos darle punto, dos guiones bajo class, dos guiones bajos, y nos va a dar la clase, que también aquí hay otra opción para saber eso y que hemos venido utilizando, y que pues prácticamente, si no mal recuerdo, es type, y nuestro objeto, y nos va a decir qué clase de objeto estamos trabajando. ¿Ok? Si queremos agregar un elemento adicional a esta lista, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es aplicar esta operación append a nuestro objeto y entre los paréntesis señalar cuál es el objeto adicional que queremos agregar, ¿no? Que aquí algo que quizá pueda resultar un poco complejo, a mí me parece que esto es un poco complejo al inicio de Python, y más si ustedes ya saben R o algo parecido. En R tradicionalmente, por ejemplo, siempre que queremos aplicar una función a un objeto, pues lo que tenemos que hacer es llamar el objeto y entre paréntesis aplicar, llamar la función, perdón, y entre paréntesis señalar el objeto al cual lo debemos aplicar, ¿no? Y en Python, pues esto no necesariamente es así. Hay funciones que podemos aplicar con esta estructura de llamar y entre paréntesis poner el objeto al que queremos aplicarlo, pero como pueden ver, también hay otra estructura para generar funciones, ¿no? Como por ejemplo, este punto y llamar algo que nos diga cuál es la clase de nuestro objeto, ¿no? Entonces eso quizá de primer momento sea un poco complicado, pero es importante que lo sepan porque pues tradicionalmente van a estar, o no mejor dicho, comúnmente van a trabajar
con ambos tipos de estructuras. Habrá funciones que las utilicen con esta estructura, la función y entre paréntesis el objeto al cual lo quieren aplicar, pero habrá ocasiones donde pues la estructura cambie un poco, ¿ok? En caso de que las funciones que pues Python trae precargadas no sean suficientes para lo que nosotros necesitamos realizar, siempre existe la opción de que nosotros hagamos nuestras propias funciones, ¿no? Qué tan grandes y complejas, pues eso dependerá de qué necesitamos nosotros que haga. Por ejemplo, en este caso, estoy definiendo una función que pues es bastante sencilla, ¿no? Prácticamente lo que hace es solicitar un input una vez que se corre esta función y con base en ese input, pues prácticamente lanza un mensaje, ¿no? Algo realmente sencillo. Esta función input, pues en algunos casos tiende a ser útil porque nos ayuda justo a eso, a generar funciones que interactúen con quien las corre y que se puedan señalar algunas entradas, ¿no? Algunos inputs. Algo que también es importante que sepan cómo funciona en Python es que tienen que utilizar algo que se llama, pues en programación es común que lo encuentren como indentation, ¿no? Que pues básicamente es el uso de sangrías. Hay lenguajes de programación que no funcionan así, que cuando nosotros estamos definiendo algo nuevo no necesitamos utilizar esta sangría que delimite hasta dónde estamos definiendo, pero en Python pues funciona de este modo, ¿no? O sea, si ustedes notan, aquí con esta función que me ayuda a definir funciones, digo cómo se va a llamar mi función, entre paréntesis podría definir cuáles son los argumentos que tengo que darle a esta función para que haga lo que yo necesito. En este caso, pues es una función que no necesita argumentos, corre por sí sola. Y después señalo estos dos puntos, ¿no? Después de estos dos puntos, todo lo que tenga sangría, ¿no? Todo lo que tenga esta sangría, pues el lenguaje de programación va a entender que yo estoy definiendo que es algo que existe dentro de esta sangría, ¿de acuerdo? Entonces, pues este es un hecho importante que deben de considerar siempre que hagamos nuevas funciones o estructuras de control. En Python es importante que utilicemos la sangría. Esto, si ustedes esto lo tienen claro, pues se van a ahorrar muchos errores en el futuro, porque pues si llega a ser algo que se nos olvida, no sé, por ejemplo, si yo dejo esta parte sin sangría, pues prácticamente lo que voy a definir es una función que no da return al mensaje que yo escribí, ¿no? Entonces, para mí, pues esto podría tomarse como algo que está bien escrito, pero dado este tema de la sangría, pues definitivamente va a ser algo que Python no va a entender, ¿va? Entonces, eso ténganlo bastante presente. Y como les decía, pues prácticamente al correr la función, lo que nos pregunta es un input. Si yo le doy ese input, pues automáticamente me manda el mensaje que yo ya definí aquí arribita, ¿va? Otra de los elementos que nos va a ayudar muchísimo a generar funciones dentro de Python o a generar estructuras de control son los if, ¿no? Que pues estos muy probablemente, al menos en Excel quizá los han utilizado, ¿no? Y pues básicamente en un lenguaje como Python también tienen un gran poder y es muy importante que los conozcan y que sepan más o menos un poco de cómo es la estructura. Como yo les comentaba, si nosotros definimos una función, tenemos que dar estos dos puntos, utilizar la sangría para definir todo lo que pertenece a esta función. Doy algunas líneas donde defino qué va a ser esta función. De nuevo, es algo que va a tener una entrada, un input, para no tener problemas con los acentos, perdón, bueno, de entrada para no tener problema con si son mayúsculas o minúsculas, como yo ya les comenté, Python es case sensitive, significa que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces para no tener problema con eso, que no corra el código como yo lo necesito, todo lo vuelvo mayúsculas, ¿no? Posteriormente, para no tener problemas con los acentos, hago un reemplazo donde todo lo que tenga acento, que pues en este caso yo esperaría que solo sea la I, lo vuelva una I sin acento. Posteriormente, le digo, si la respuesta que tú encontraste en este input es sí, manda este mensaje.
Pero noten que aquí de nuevo con este if, la estructura vuelve a tener este detalle de la sangría. Dentro de este if y la declaración lógica que yo puse aquí, o sea que si esta respuesta es exactamente igual así, ya más arriba vimos cuáles son las operaciones lógicas que yo puedo realizar en Python. Si con este doble igual, yo le digo que esto corresponde a un verdadero, con los 2 puntos y luego la sangría, le digo que quiero que haga si eso resulta ser verdad, ¿no? Si no es verdad y es alguna, si yo puedo definir otra opción, en caso de que esto no sea verdad, que sea falso, yo puedo definir otra opción con el if, ¿no? Le digo, pues la otra opción es que pueda ser no, que hayan respuesto no, y exactamente la misma estructura. 2 puntos, sangría, y esto es lo que va dentro de esta parte del código. En caso de que no haya sido ninguna de las respuestas que yo ya definí, pues siempre existe la opción de dar un else, que pues eso aplica para todo lo demás, todo lo que no haya sido verdad aquí, ni haya sido verdad acá, pues va a ser algo más. Entonces con este else, 2 puntos, de nuevo sangría, lo que hago es dar un mensaje a todo para lo que no estábamos preparados, ¿no? Y esta función funciona bastante similar a la de arriba. Que pues digo, esto es básicamente algo muy, muy simple de cómo podrían ustedes crear funciones dentro de Python si es que las que ya vienen precargadas no les funcionan o no son suficientes para la tarea que necesitan realizar. ¿Qué otras estructuras de control existen en Python? Algo que son los bucles o los loops que se pueden realizar, que pues prácticamente esto nos ayuda pura y llanamente a hacer tareas repetitivas, ¿no? A sistematizar tareas repetitivas. Por ejemplo, en esta línea de código, uno de los loops más utilizados son los while, que pues prácticamente como quizá podrían imaginárselo, lo que doy es una sentencia que repite una tarea mientras algo se cumpla, ¿no? Por ejemplo, acá defino que X tiene un valor de 10. Y lo que hago en este código es que digo while X sea mayor a 0, de nuevo, estructura de control, mientras esto sea verdad, tú vas a realizar esta tarea, ¿no? Voy a imprimir, voy a llamar el número más una cadena de texto y la siguiente parte de la tarea que voy a hacer es a esta X restarle un 1, ¿no? Lo que va a ocasionar es que pues esto al ser un bucle se va a correr de nuevo, va a evaluar si X sigue siendo mayor a 0 y pues prácticamente esto se va a detener hasta que esta sentencia sea, sea, sea falsa, ¿no? Y podamos terminar este bucle. Que, pues digo, básicamente algo que hay que saber con esta estructura es que hay que tener mucho cuidado porque podemos realizar bucles que se vuelvan infinitos, ¿no? O sea, si por ejemplo, yo no defino esta última parte del código en la que cada vez que se corra mi bucle le resto un 1, esto en realidad va a correr hasta infinito, ¿no? Nos van a aparecer una infinidad de veces que 10 es un número positivo, ¿no? Entonces, esta estructura de código es muy útil, pero hay que tener bastante cuidado con que sepamos que lo que hagamos no es hacer que nuestra computadora comience a hacer una tarea infinita, ¿no? Entonces, este es el while. La otra estructura de control, bucle o loop, que es muy, muy, muy útil, son los for. Exactamente sucede igual, son muy, muy utilizados para hacer tareas repetitivas. Por ejemplo, en este caso, con la función range, estoy definiendo un rango que llegue hasta 10. O sea que recuerden que pues prácticamente las listas o los índices, mejor dicho, los índices en Python comienzan en 0, ¿no? Entonces, si yo quiero un rango de tamaño 10, pues prácticamente lo que me va a dar es un rango desde el 0 hasta el 9, que es el índice de tamaño 10 que Python conoce. Y pues prácticamente lo mismo. El for, pues lo que nos va a ayudar es hacer tareas repetitivas. Por ejemplo, en este caso, si yo lo que quiero hacer es a cada elemento de este rango, aplicarle, elevarlo al cuadrado e imprimirlo,
pues prácticamente así es como funciona el for. Digo for, number, in, numbers, que, por ejemplo, aquí en lugar de number, yo pude darle cualquier otra estructura. Funciona así porque es bueno para la tarea que quiero realizar, pero en lugar de number, pude solamente dejarlo en num, for num y numbers. Aquí, al decir que es dentro de números, Python ya entiende que este num es cada uno de los elementos de esos números, ¿ok? Y pues acá abajo solamente lo que necesito es cambiar también esa primera parte del código y lo va a correr exactamente igual. O sea, el for funciona así. For, como yo quiera y desee que se llame, está dentro de una lista de elementos que se llama, pues eso sí ya está definido arriba, ¿no? Eso no lo puedo cambiar a menos que desde un inicio lo hubiera cambiado. Así funciona. Esto existe dentro de esta lista de elementos y con esa lista de elementos quiero que hagas esta tarea repetitiva, ¿ok? Entonces, este es el for. Después, regularmente las funciones que existen en Python pues no van a ser suficientes para lo que nosotros vamos a necesitar realizar. Y muy probablemente la mejor manera de trabajar no va a ser que nosotros creamos nuestras propias funciones. Y esto obedece a una de las características principales de un lenguaje de programación como es Python. Algo que pues seguramente es muy atractivo para utilizar Python es su lógica open source, que pues prácticamente, como ustedes saben, es gratis y bueno, es una de las características que sea gratis y que ustedes al descargarlo no necesiten hacer ningún tipo de pago al usarlo, ni ninguna característica de esas, ¿no? Y otra, otra característica del open source es que pues básicamente son entornos que funcionan de modo colaborativo. O sea, realmente esto funciona con gente como ustedes que van a comenzar a utilizar Python, posteriormente se van a volver sumamente buenos en Python y van a llegar a soluciones pues igualmente muy buenas y brillantes dentro de Python, ¿no? Y quizá lo que vayan a querer hacer con esas soluciones, algún problema que se enfrentaron y resolvieron con Python, es que pues van a volver esa solución pública, ¿no? Para que cualquier persona que se enfrente a un problema similar al que ustedes tienen pueda resolverlo sin que se desgaste o utilice energía en resolver algo que pues ya fue resuelto por ustedes, ¿no? Y que mejor esa energía y ese esfuerzo por desarrollar algo lo utilice en un desarrollo nuevo que le funcione a la comunidad, ¿no? Y pues prácticamente estos esfuerzos de manera conjunta o de otras personas que nosotros podemos utilizar, comúnmente se encuentran dentro de librerías que nosotros podemos utilizar en nuestro entorno de trabajo de Python, ¿no? Aquí les voy a mostrar algunas de las librerías más importantes en Python. Entonces comenzamos con NumPy o NumPy, que pues prácticamente es una librería que nos ayuda a hacer operaciones matemáticas de alto nivel y pues tiene funciones que Python no tiene precargado, digamos, y pues nos resulta bastante útil en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la estructura para que nosotros instalemos e importemos una librería? La mayoría de versiones nuevas de Python, este tipo de librerías como NumPy ya la tienen precargadas. Entonces, esta parte no las podemos instalar, pero sí es importante que sepan que cada que ustedes necesiten instalar una librería nueva, esta es la estructura que deben de seguir, ¿no? El signo de admiración, pip install y la librería que necesitan, ¿no? Que por ejemplo en este caso sería NumPy. Como les digo, las versiones más nuevas de Python ya traen precargadas estas librerías que son de las más utilizadas. Entonces, pues de momento no es necesario correr esta primera parte, pero para otras librerías que sí vamos a utilizar, esta estructura va a ser muy útil. Como en muchos otros lenguajes de programación, la estructura es similar. Primero hay que instalar o descargar la información de nuestras librerías y posteriormente hacer esta importación, que pues prácticamente lo que le está señalando a Python es que dentro de este código nosotros vamos a utilizar esta librería, ¿no? O sea, no basta con que esté instalada en nuestro sistema, nosotros cada que utilicemos esta librería necesitamos dejar muy claro que la vamos a utilizar y lo dejamos claro con una línea de código como esta, ¿no?
import numpy as np. Esta, dentro de la comunidad que utiliza Python, pues hay ciertas nomenclaturas que se vuelven las más usadas. En realidad, ustedes podrían importar NumPy como quisieran, o sea, le podrían poner el nombre que quisieran. Así es como funciona. Le digo, llama esta librería y yo la voy a reconocer de este modo. Pero pues dentro del entorno de usuarios de Python es común, por ejemplo, que NumPy se llame NP, ¿no? Así como más adelante vamos a ver otros ejemplos. Entonces, pues es importante también para que nosotros nos aseguremos que la gente puede leer nuestro código, utilizar estas reglas que no están escritas y que no son reglas rígidas, pero pues que sí hacen que interactuemos mejor con la demás gente que sabe escribir y leer Python, ¿va? Llamamos esta librería y pues prácticamente, si ustedes notan, aquí dentro de NumPy, con este punto, yo lo que estoy haciendo es ingresar dentro de todas esas características que tiene NumPy hasta llegar a la función que yo necesito, ¿no? Que pues prácticamente aquí digo punto random, que lo que quiero, aquí digamos Python ya está entendiendo que dentro de NumPy quiero usar una función que me ayude a generar números aleatorios, ¿no? Y luego de nuevo con punto le digo cuál es la distribución de esos números aleatorios que yo quiero generar. Dentro ya de la función, pues ahora sí digo cuáles son los argumentos que quiero que tenga esta corrida, que en este caso pues es que tenga media 2, que tenga desviación estándar 1 y que sean 100 números, ¿ok? Y pues lo estoy asignando a un objeto que se llama normal-dist. Si corro esto, me va a generar esa secuencia de números, no dije más nada, entonces solamente se guarda, pero no imprime, ¿no? Parecería que no hiciera nada, pero en realidad hizo mucho, generó esta secuencia y aparte lo guardó en el objeto que yo creé. Como les digo, NumPy tiene operaciones matemáticas que nosotros regularmente vamos a utilizar y que no están por default en Python. Por ejemplo, aquí, pues prácticamente lo que estoy haciendo es aplicarle el logaritmo a cada una de estos números, ¿no? Entonces, pues esto va a ser muy útil, como se podrán imaginar, para nosotros, tener una librería que nos permita hacer logaritmos de manera sencilla, ¿no? Pues prácticamente en una línea de código. Algo que, digo, si son muy observadores, lo habrán visto. Hasta ahora no habíamos hablado de los arrays, que pues prácticamente esto me da como producto un array. Habíamos hablado de otras estructuras de datos, pero no de esta en particular, y esto pues tiene un trasfondo, ¿no? Que pues prácticamente los arrays son estructuras o acomodos de información que únicamente podemos utilizar con la librería NumPy, ¿no? Pero van a ser muy útiles para nosotros, pero tienen esa característica, solamente funcionan dentro de NumPy. Entonces, por eso hasta este momento fue el momento adecuado para que yo les hablara de esta estructura de información. Y pues prácticamente, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, podemos pasar de tener una lista a tener un array con esta estructura de código. ¿Qué cambia? Pues cambia muchísimo. Como yo les había dicho en alguna parte, en la programación orientada a objetos, es muy importante con qué clase de objetos estás trabajando para saber qué clase de operaciones o qué clase de estructuras puedes realizar con esa información, ¿no? Aquí no es tan obvio, quizá más adelante sí lo sea. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con una lista, no podemos hacer operaciones matriciales, ¿no? Pero si trabajamos con arrays, en un ejemplo más adelante lo vamos a ver, sí podemos hacer operaciones matriciales, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que cambia es qué podemos hacer con ese acomodo de información de acuerdo a qué tipo de dato nosotros hayamos definido que se trata, ¿va? Una segunda librería que también es de las más utilizadas y muy útiles en Python, dado su poder de manipulación de información, principalmente con objetos de tipo data frame, es Pandas. Y pues digamos, para llamarla, seguimos exactamente la misma estructura. Así como ustedes recordarán, les dije que la manera más común de hacerlo es llamar NumPy y llamarlo dentro de mi entorno de trabajo NP. Con Pandas también, pues lo común es que cuando nosotros utilicemos esta librería,
la nombremos PD y con base en eso, pues, trabajemos con ella, ¿va? Aquí adelantito les doy un ejemplo de cómo podemos trabajar con pandas y cómo nos funciona. Pero, pues digamos, ya que vimos todo esto, vamos a ver muy rápido un ejemplo práctico de cómo podríamos hacer una regresión con NumPy y pandas dentro de Python, ¿ok? Como ustedes recordarán quizá de sus clases de estadística, pues prácticamente esta idea de regresión a la media nace con Francis Galton, y pues la noción que él tenía es que cada peculiaridad de un nombre es compartida por sus descendientes, pero en media, en un grado menor, que esta palabra pues tiene mucho de lo que hemos visto dentro de nuestros cursos, ¿no? Hay algo de probabilidad condicional, hay algo de que esa probabilidad condicional funciona en media, etcétera. Y pues prácticamente, digo, la traducción a lo que nosotros hemos visto de esta idea, pues es básicamente una regresión, ¿no? Un valor Y estimado que depende de algunas betas estimadas y con una matriz de información adicional que comúnmente denominamos X, ¿no? Para hacer esto vamos a utilizar una base de datos que se encuentra en Internet. Es un archivo TXT. También esto es importante que lo tengan en consideración. Regularmente nosotros podemos hacer lectura de información o llamar bases de datos que se encuentren dentro de nuestra computadora o que se encuentren en web, ¿no? Entonces, aquí esta liga la llamo URL. Ahora sí utilizo pandas. Como ustedes recordarán, la estructura es así. Está nuestra librería. Con un punto, yo puedo acceder a la parte de esa librería que es la que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo, dentro de pandas, quiero que llames la función leer un CSV. Dentro de los paréntesis, utilizo los argumentos que necesito para leer esta liga. Le digo que mi base de datos está en esta URL y pues que prácticamente su estructura es una separación por T, ¿no? Que es un TXT. Si fuera por comas, pues lo haría de otro modo, pero como es un TXT, le doy que la separación siga estructura. Y como podrán ver, dentro de este nuevo objeto que yo denominé DF por data frame, lo pude denominar de cualquier otro modo. Eso también es a criterio de ustedes. Pero dentro de este data frame existen algunas características, por ejemplo, que yo puedo revisar cuáles son los primeros argumentos, los primeros elementos dentro de este data frame, ¿no? Que pues en este caso funciona así. Tengo mi data frame, dentro de este data frame existe algo que se llama head y ese head me da los primeros datos de este data frame. Yo, por ejemplo, en este caso tengo los primeros 5 datos. Si yo quisiera que fueran más datos, existe esa posibilidad. Si le doy n es igual a 10, por ejemplo, lo que va a hacer es darme los primeros 10 elementos, ¿no? Con esta consideración, que ya les he dicho un par de veces, que los índices en Python comienzan desde cero. Y pues básicamente así podemos explorar los primeros n cantidad de datos que necesitemos de nuestro data frame. Si utilizamos la función type, que ya hemos utilizado, pues prácticamente nos va a dar toda la información que tiene este conjunto de datos. Nos dice que es algo que se ha creado dentro de pandas, dentro del entorno de trabajo de pandas, y que pues corresponde a un data frame, ¿no? Aquí pues básicamente lo que puedo hacer son transformaciones. La base de datos está en pulgadas. Nosotros lo transformamos a centímetros para que sea algo más analíticamente claro para lo que nosotros trabajamos y entendemos, ¿no? Y entonces esto lo puedo hacer de la siguiente manera. Dentro de un data frame puedo seleccionar solamente algunas variables utilizando esta estructura. Corchetes, y dentro de esos corchetes una lista con el nombre de las variables que yo voy a utilizar, ¿no? Funciona igual de ambos lados de esta ecuación, solamente que de un lado multiplicamos por 2.54 para que estas variables se transformen a centímetros. Quizá aquí hay algo que yo no les dije y era importante. Cómo está constituida nuestra base de datos. Tenemos un indicador de a qué familia se refiere esta información.
cuál es la estatura del padre, cuál es la estatura de la madre, si la persona en cuestión qué género tiene, si es femenino o masculino, cuál es la estatura de esta persona y cuántos hijos tuvo esta familia, ¿no? Esa es toda la información que tenemos dentro de nuestro data frame. Dicho esto, me gustaría mostrarles algunas estructuras muy simples de cómo pueden hacer visualización de datos en Python. Hay dos librerías que son las más utilizadas para hacer visualización de datos en Python. Hay algunas otras, pero al menos, digamos, lo básico que hay que conocer es Matplotlib y Seaborn, ¿ok? Aquí, pues prácticamente lo que estoy haciendo es llamar estas dos librerías. Así es como llamamos Matplotlib. Y si ustedes notan, aquí estoy haciendo algo adicional. Estoy diciendo que dentro de esta librería que acabo de importar, el estilo que quiero usar es que sea ggplot. Creo, y por algo existe esto, digamos que lo más estético que tenemos al día de hoy para hacer librerías pues con un enfoque muy estadístico, al parecer sí es para muchos de nosotros ggplot, que es una librería que existe en R, ¿no? Entonces, aquí dentro de Matplotlib, pues algo que funciona y puede ser muy útil es que podemos llamar este estilo, que es muy usado y es muy bonito, de ggplot, ¿no? Que es parte de una librería de R. Y abajo, pues prácticamente lo que hacemos es importar la otra librería que vamos a utilizar, que es Seaborn. Como ya les dije, esta es la estructura y estos son los nombres que comúnmente vamos a encontrar para estas librerías, ¿no? Para Matplotlib, PLT y para Seaborn, SNS. Seaborn es pues muy útil, a mi parecer muy útil, porque nos ayuda a hacer algunos gráficos de manera bastante simple, ¿no? O sea, como pueden ver aquí, con esta sola línea de código, pues prácticamente yo lo que puedo hacer es generar estos scatter plots que en la diagonal principal tienen la distribución de la variable y pues sucede de manera muy sencilla, ¿no? Lo único que tengo que decir es el tipo de gráfico que quiero, que en este caso es un pair plot, así se llaman para Seaborn estos gráficos, en a qué información lo quiero aplicar y esta separación, como ustedes pueden ver, está dividido por colores. Esta separación de colores, mediante qué variable dentro de mi data frame quiero que se aplique, ¿no? Que en este caso, pues yo lo hice mediante género. Y pues, digo, como pueden notar, es realmente información que nos puede dar de un solo vistazo muchos inputs para que nosotros comencemos a hacer análisis y veamos cómo se relacionan nuestras variables entre sí, ¿va? Posteriormente a esto, pues lo que vamos a hacer es comenzar con este ejemplo de álgebra lineal a generar nuestra regresión. Vamos a hacerlo con dos variables como impulso, como nuestras variables independientes, que va a ser la estructura de la estatura, perdón, del padre y la estatura de la madre, ¿no? Aquí de nuevo vuelven a ser importantes los arrays, porque yo les comentaba que es necesario que funcionen así para que nosotros podamos hacer operaciones matriciales con esta estructura de datos. Nuestra X van a ser estas dos variables, como les dije, y nuestra Y va a ser la estatura del hijo o la hija, ¿no? Y algo que también es importante, como ustedes recordarán, pues prácticamente nuestra matriz de X necesita tener un vector, ¿no? Que sea de solamente unos, para que con base en eso podamos tener nuestro intercepto, ¿no? Eso lo recordarán por las clases que hace poquito vimos con Benjamín. Entonces, pues prácticamente con esta estructura de código hacemos eso, ¿no? Generamos un vector que esté lleno de unos, lo podemos hacer así con esta función de NumPy, np.ones, de qué tamaño, del tamaño que sea y, ¿no? Y eso nos genera un vector que esté lleno de puros unos. Después juntamos todo dentro de la X, que es nuestra matriz de variables independientes, y pues nos queda una estructura más o menos de este tipo, ¿no? Que pues prácticamente aquí ya eso se corrió. Y
Y pues prácticamente, como ustedes recordarán, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios los obtenemos de esta manera, ¿no? Es la transpuesta de nuestra matriz X por X y esta matriz invertida. Y del otro lado, la transpuesta de X por Y. Entonces, eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. Si ustedes notan la parte final de este código, estamos transponiendo. Esta es una parte, pues como les decía, muy interesante dentro de NumPy. Como nosotros tenemos objetos array, que son generados mediante NumPy, podemos transponer nuestras matrices, que ya definimos que son arrays, de una manera muy simple. Si damos punto y una T mayúscula, esto está diciendo que estamos transponiendo matrices, ¿va? Y digo, tengo este objeto y este objeto quiero que lo multipliques por, por otra matriz, por esta Y. Y pues prácticamente, si ustedes notan, esta parte final de esta línea de código es esta última parte de acá arriba, la transpuesta de X por Y. Y en la primera parte del código, pues está lo restante. Primero tenemos, veamos primero dentro de los paréntesis, la transpuesta de X por X. Y aquí, como pueden ver, estoy aplicando una función de NumPy, que pues prácticamente lo que nos da es la matriz inversa de esta multiplicación que asignamos, ¿no? Y pues con esto prácticamente lo que estaríamos calculando es nuestro vector de betas. Como pueden notar, aquí ya se realizaron estos cálculos y obtenemos esta información, ¿no? Posteriormente, para que nosotros podamos obtener los errores o juguemos un poco con los errores para obtener la varianza, como se podrán imaginar, por mínimos cuadrados ordinarios, esta información tiende a casi ser cero, que es la característica de mínimos cuadrados ordinarios. La suma de los errores debe de ser igual a cero, ¿no? Jugando con estos errores y siguiendo esta estructura, lo que vamos a obtener es la varianza que les decía. Primero lo que hicimos fue extraer nuestra Y estimada, ¿no? La Y hat. Posteriormente, el error estimado, que pues prácticamente sería nuestra Y estimada menos nuestra Y, y esto pues es básicamente lo que les decía que debe ser casi igual a cero. Por no decir cero, ¿no? Porque pues prácticamente son 9 ceros primero y luego un 1. Con esta información, pues prácticamente lo que vamos a obtener es la varianza de estos errores estimados, ¿no? Que pues prácticamente van a ser nuestra sigma, que está en esta parte de la ecuación, y posteriormente esta información sigma la vamos a volver una matriz con esta línea de código y la vamos a multiplicar por, de nuevo, la matriz X transpuesta por X y todo esto invertido, ¿no? Que pues prácticamente, como ustedes pueden ver, esta parte de la línea de código es lo que ya habíamos realizado arriba. Y pues la otra parte es multiplicarlo por esta matriz sigma, que es nuestra varianza. Y como podrán ver, esto perdón, acá arriba no había corrido estas líneas de código. Como podrán ver, pues prácticamente esto lo que nos da es dentro de la diagonal principal, los valores de nuestra varianza, ¿no? La varianza para cada una de estas betas. Y esto pues también es muy ilustrativo para poder explicar un poco qué funciona o cómo funcionan las librerías, ¿no? Prácticamente todo lo que acabamos de realizar aquí ya existe dentro de una librería que fue creada, que se llama StatModels. Llamamos StatModels con la estructura que ya vimos para cada una de las librerías. De nuevo definimos nuestra matriz X y pues bastante más sencillo con unas cuantas líneas de código. Primero realizamos nuestra estimación. Dentro de StatModels yo le pido que llame la función OLS, mínimos cuadrados ordinarios, para que haga ese cálculo. Y posteriormente, ya que tiene toda esa información dentro de estimación, a estimación le digo que haga el cálculo, ¿no? Que con fit le pido que haga ese cálculo para esta estimación. Ya posteriormente, dentro de la estimación que realicé, pido el summary, perdón, el
el resumen de todo lo que realizó y pues ya en una estructura bastante sencilla, bastante más condensada, nos da toda la información que nosotros calculamos arriba con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Si ustedes revisan estos coeficientes, lo pueden hacer, son exactamente los mismos que nosotros calculamos, y el error estándar, esta matriz arribita de errores estándar, pues es prácticamente igual a los valores que acá nosotros hemos calculado, ¿no? Puede diferir ligeramente por algunos temas de cómputo, de cómo trata la información NumPy y cómo lo hacemos con StatModels, pero en esencia pues nos va a dar casi lo mismo. Y pues como pueden notar, ya que esto está muy acoplado a lo que por ejemplo nosotros como economistas o alguien más que haga análisis de regresión puede hacer, trae la información condensada de cálculos que en esencia nosotros podemos hacer con álgebra lineal acá arriba, pero pues esa idea que les comentaba, ¿no? Si alguien ya solucionó un problema, ya lo sistematizó, ya hizo que no sea repetitivo para nosotros y no tengamos que invertir demasiado tiempo escribiendo muchas líneas de código, lo vuelve una librería y pues nosotros podemos trabajar con base a ello. Y pues así funciona. Como ustedes pueden ver, esta es la información que se despliega de esa regresión con algunos elementos que ustedes ya conocerán muy bien, perdón, como la R cuadrada, el estadístico F, máxima verisimilitud, criterios de información, ¿no? Estos dos que tenemos abajo, y pues algunas otros elementos importantes para saber que nuestra regresión fue corrida de la manera adecuada, ¿no? Los estadísticos Harke-Vera, Durbin-Watson, etcétera. Y posteriormente, pues digo, algo de ver cómo se ve en un diagrama de dispersión únicamente estas dos gráficas. Aquí tenemos esta línea de código que nos ayuda a hacer este scatter plot, tanto de la relación entre la estatura de la mamá y la estatura del hijo. ¿Qué tipo? Pues prácticamente como si fuera una regresión, estamos diciendo que nos agregue esta línea que ajusta los datos, y exactamente lo mismo para la relación entre el peso de la estatura del padre y la estatura de la hija o el hijo, ¿no? Que aquí algo que quiero mostrarles que funciona de una manera muy, muy interesante dentro de Colab. Me voy a brincar aquí a la otra librería, perdón, a la otro elemento de nuestra clase. Miren, si nosotros aquí agregamos una línea nueva de código, ¿ok? Y dentro de Colab, en la parte izquierda, tienen algunas características interesantes. Por ejemplo, aquí sí tenemos el índice. Como pueden ver, si nosotros lo trabajamos dentro de Jupyter Notebook, no tenemos este índice que nos ayuda a tener más claro en qué parte de la clase nos encontramos. Aquí sí lo tenemos, que pues es algo muy útil. Tiene algunas otras características. Si les interesa, pues estaría bueno que lo exploraran. Pero algo que a mí me parece sumamente interesante es que dentro de estos dos simbolitos, que es el menor que y el mayor que, nos ayuda a escribir fragmentos de código, pues para que nosotros los tomemos como base, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos realizar un scatter plot, ¿no? Aquí solamente dentro de una línea de código vacía y buscando acá scatter plot, le pido que lo traiga para acá y pues al correr esto, aquí lo que me decía es que todavía no tengo asignada una máquina, no tengo capacidad de cómputo asignada, ahora ya la tengo. Nos va a hacer algo, pues digamos algo tipo, ¿no? En este caso nos generó un scatter plot con una base que viene precargada en Python, pues para que nosotros nos podamos dar una idea de cómo podríamos estar haciendo scatter plots. Hay más opciones, pero pues esto es interesante porque les puede dar una idea de cómo pueden crear ustedes algunos elementos visuales solamente buscando dentro de esta estructura, ¿va? Entonces, esa es una de las partes que a mi parecer son muy interesantes dentro de Google Colab, que pues cuando uno va iniciando este tipo de ayuda y este tipo de códigos, la verdad son muy útiles para que podamos entender o ir entendiendo cómo
cómo se generan los gráficos, ¿no? Aquí, pues prácticamente ustedes pueden notar que viene definida la X, la Y, el color por qué variable viene definido, y pues con base en eso quizá podrían aplicarlo para alguna base de datos alterna que ustedes estén utilizando. Y pues digo, ya haciendo solamente resumen de estas sesiones que hemos utilizado para la introducción a Python, pues un breve resumen, ¿no? Vimos cómo utilizar la información de la clase y cómo la pueden actualizar cada que sea necesario y cómo es que pueden seguir la clase sin necesidad de que instalen nada, absolutamente nada dentro de su computadora, más que seguramente el explorador que ya utilizan. Algunos motivos importantes para aprender Python y aplicaciones principales que tienen dentro de algunas industrias de mucho peso. Ahí algunos de los elementos más básicos, ¿no? En Python, que pues prácticamente son operadores matemáticos y lógicos, tipos de objetos y asignaciones, tipos de secuencias de datos, funciones, estructuras de control y librerías. Y pues cerramos esto utilizando, por un lado, una librería que nos ayuda a utilizar álgebra lineal para calcular mínimos cuadrados ordinarios, y pues luego utilizando una librería que ya lo tiene mucho más estructurado, más secuenciado, más automatizado, para que podamos hacer exactamente estos cálculos de una manera bastante más simple, ¿no? Si a ustedes les interesa aprender un poco más de Python, pues aquí les dejo enlistados algunos cursos que a mi parecer son una buena opción para que de manera introductoria vean cómo pueden utilizar Python enfocado en algunos casos a lo que vamos a ver aquí, y asimismo algunos libros. Aquí me falta uno de poner, al ratito se los pongo y lo actualizo, pero si les interesa pueden buscar estos libros que son muy introductorios y según yo también son open source, tienen licencia libre. Así que pues los pueden obtener sin pagar absolutamente nada, ¿no? Algunas recomendaciones que pues les extendemos es que prácticamente el saber programar o entender cómo funciona Python en gran medida es saber leer los errores, ¿no? Entonces, pues no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo si de repente les aparecen un montón de cosas que en principio pues muy probablemente no van a entender porque una línea de código estuvo mal. Prácticamente programar es eso, entender dentro de una línea de código que estuvo mal, arreglarlo y que ahora sí correcto. Entonces, comenzar a interactuar con los errores y posteriormente comenzar a saber solucionarlos es primordial para que puedan entender mejor un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, no se asusten por equivocarse, háganlo con toda confianza y si en algún momento necesitan nuestra ayuda, pues con todo gusto los podemos ayudar a encontrar la solución a sus errores. Y algo que también es de mucha utilidad, ahora que ustedes van a comenzar a utilizar Python, es que, pues, algo que siempre ayuda es que el error que les salga dentro de Python, literalmente agarren, lo copien, lo peguen así como está en un buscador, muy probablemente de las primeras opciones que les va a aparecer dentro del buscador va a ser Stack Overflow, que es una página de programadores de pues, prácticamente todos los lenguajes de programación que existen. Es un foro donde se intercambia ayuda para solucionar problemas. Entonces, muy probablemente los errores ahora de principiantes que van a tener, alguien más ya los tuvo, alguien más ya los escribió en esta página y muy probablemente alguien muy buena onda ya ayudó a solucionar ese error, ¿no? Entonces, esto va a ser de mucha ayuda para que ustedes puedan comenzar a solucionar errores que les aparezcan al escribir líneas de código. Y pues la última recomendación, sea en alguna parte del curso, nosotros vamos a intentar orillarlos a esto, a que hagan proyectos colaborativos con sus compañeros, ¿no? Para que puedan desarrollar estas habilidades. Prácticamente esto es algo que se aprende pues mientras se hace. Entonces es importante que hagan proyectos, mucho mejor que sean colaborativos para que puedan comenzar a fortalecer estas habilidades. Ya nada más como algo extra dentro de este Jupyter Notebook, algo que es de mucho poder al utilizar este tipo de herramientas es la solución de problemas, ¿no? Prácticamente hablándolo muy en términos generales, lo que es programar es aprender a solucionar problemas con una nueva herramienta. En este caso, pues les pongo ahí un planteamiento de un problema
que es muy conocido acerca de un tablero de ajedrez en el que es un tablero de n por n, n por n celdas. Entonces, el reto es encontrar la manera en que nosotros podamos acomodar aquí reinas sin que se canibalicen, ¿no? Sin que se ataquen entre sí. Que pues esto evidentemente se vuelve más complejo cuanto más grande es nuestro tablero de ajedrez. Y pues la idea un poco es que prácticamente estos son tipos de tareas. Esto pues es algo más pensado de manera lúdica quizá, pero es muy parecido a lo que nos podremos encontrar, porque pues con algunas líneas de código de Python, pues esto lo podemos solucionar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para un tablero de 8x8, que es un problema mucho más complejo que el que tenemos aquí en un tablero de 4x4, podemos programar dentro de Python para que nos dé todas las soluciones posibles a que este caso venga a ser solucionado, ¿no? Entonces, pues también los invito a que lo exploren un poquito más, jueguen con esta N y corran el código para que vean cómo les da soluciones de acuerdo al tamaño del tablero. Y pues creo que básicamente eso sería todo, porque se nos acaba la clase, pero nos quedamos unos minutitos por si es que tuvieran alguna duda. Muchas gracias.